Buenos días, una vez más, les habla Daisy Carrillo. El día de hoy vamos a compartirles el tema sobre la oración. Les invito a que puedan seguir durante esta clase y puedan compartirlo también con sus compañeros. Antes de comenzar, es necesario aclarar que hay una disciplina que se encarga de estudiar a la oración y su estructura como tal, y esta es la sintaxis. En el contenido vamos a ver la definición, la estructura y su clasificación de acuerdo a la semántica y a la sintaxis. Esta definición que ven es un ejemplo de cómo es la oración, ya que podemos apreciar que es una unidad con sentido completo e independencia sintáctica. Empieza con letra mayúscula y termina con un punto, en este caso el punto final. Además, tiene una entonación propia. Decimos que tiene entonación propia porque contiene pausas. Y aquí, por ejemplo, vemos dos comas más un punto. Se diferencia de la oración interrogativa o exclamativa, que fácilmente uno se da cuenta que es cuando es una pregunta o cuando es una afirmación o una exclamación. La estructura de la oración consta del sujeto, verbo, el verbo tiene que estar conjugado y la presencia de un complemento, que en ocasiones no es necesario que aparezca el complemento. En los ejemplos citados vemos que contienen los tres elementos, el sujeto, el verbo y el complemento. La oración se clasifica desde el punto de vista de la semántica, es decir, desde el significado e intención del hablante. Aquí pertenecen las oraciones enunciativas, que como finalidad tiene hacer conocer alguna información. Por ejemplo, ayer salimos al museo. Aquí solamente se está haciendo conocer la información, nada más. El otro ejemplo, quieren sobresalir en sus notas. El otro caso es las oraciones exhortativas, que se refieren a dar algún mandato, puede ser una orden o alguna petición. Por ejemplo, ayuden a los demás o siga las instrucciones. Son órdenes o sugerencias que se están dando. En la tercera tenemos las oraciones exclamativas. Estas denotan sorpresa o emoción por parte del hablante. Normalmente van a aparecer estos en signos de admiración. Por ejemplo, ganamos el partido o ¿a dónde fuiste? Seguimos. En las oraciones interrogativas. Este tipo de oraciones son muy fáciles de reconocer porque siempre, la mayoría de las veces van a aparecer con un signo de interrogación. Como por ejemplo, ¿cuándo llegaron? Pero en otros casos aparece sin signos de interrogación, pero el significado sigue siendo de pregunta. Por ejemplo, dime a dónde fueron. El primero se denomina como una oración interrogativa directa y la segunda una oración interrogativa indirecta. En el caso de las oraciones desiderativas, estas denotan un tipo de deseo. Por ejemplo, quisiera viajar con mis amigos o deseo estar solo. La última, las oraciones dubitativas, denotan duda. Por ejemplo, tal vez termine todo el trabajo. Hay duda, no se sabe si va a terminar el trabajo. Y en la segunda oración, quizás haya aumento después de tantos años. La oración se clasifica también desde el punto de vista de la sintaxis. En este caso, podemos ver las oraciones unimembres, bimembres, simples y compuestas.
Las oraciones unimembres se caracterizan por no tener un sujeto, es decir, que este tipo de oraciones contienen un verbo impersonal. Por ejemplo, hay un crecimiento de población. Esta oración no requiere de sujeto, solamente contiene el complemento. Las oraciones bimembres, estas sí contienen el sujeto y el complemento. El sujeto puede estar expreso o implícito, como en el caso de esta oración, que dice tengo una idea. El sujeto es implícito. Las oraciones simples se caracterizan por tener un solo verbo conjugado en la oración. Por ejemplo, seguiré los pasos. El verbo es seguir. Las oraciones compuestas no tienen un verbo, sino que tienen dos verbos o incluso pueden tener más verbos conjugados en su estructura. Por ejemplo, me gustaría que ahorre conmigo. Los verbos que hemos utilizado aquí son gustar y ahorrar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Que quizá hay algunas dudas sobre este tema de la oración, pero eso se lo puede resolver en otros videos. Espero verlos pronto y hasta luego.